Gracias, Juanpi. Adelante, pastor. Bien, bienvenidos al estudio del Evangelio para el leccionario histórico anual. Nos preparamos para el 17º domingo después de Trinidad. El domingo que viene la lectura del Evangelio es la de Lucas capítulo 14, versículos 1 al 11, en la que se cuenta, entre otras cosas, la curación del enfermo de hidropsia o del hidrópico. Vamos a comenzar con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, concédele paz a tu pueblo para que resista las tentaciones del maligno y que con pureza de corazón y mente pueda seguirte a ti, el único Dios, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, el texto del domingo en realidad cubre un poco más que la historia de la curación del hidrópico o del hombre con edema. Eh, Cubre en realidad dos de los cuatro bloques del capítulo 14 que suceden en el mismo contexto, básicamente, que es el del banquete en un día sábado en casa del fariseo. Nuestro texto para el domingo entonces va a cubrir los dos primeros bloques, la curación del hidrópico y las instrucciones para convidados. No cubre las instrucciones para el anfitrión que siguen luego, y el otro texto en el que desemboca toda nuestra sección de capítulo 14, la parábola de la gran cena, ya había sido tratada en el leccionario histórico a comienzos del periodo después de la Trinidad, en el segundo domingo después de Trinidad. Así que en nuestro domingo, vamos a considerar las primeras dos partes entonces, la curación del hidrópico y las instrucciones para los convidados. Vamos con la traducción. Kai egeneto ento el theinauton, y sucedió en el entrar de él, o en el entrar. Aquí el acusativo funciona siempre, el sujeto de un verbo en infinitivo no va en nominativo como si en un verbo conjugado, sino en acusativo. Esto es precisamente para poder distinguir las funciones de quién es sujeto de qué verbo, ¿no es cierto? En este caso es el mismo, no es el mismo, perdón, sino que el ento, el theinauton, está funcionando como sujeto del verbo egeneto. Todo esto es una estructura que Lucas repite muchas veces. Septuagintismo reproduce la forma de hablar del autor de la Septuaginta o de los autores de la Septuaginta y en última instancia del texto hebreo. Y sucedió que tal y cual cosa, ¿no? Así que, y sucedió que cuando él entra o entró, eis hoy continuos ton arjonton ton farisaion, dentro de la casa de uno, todo esto es una estructura en genitivo, de uno de los principales de los fariseos. Sabato, en dativo, nos ubica en el tiempo, en el sábado, en un sábado. La estructura infinitiva pagain arton indica el propósito ahora, para comer pan, literalmente, o para comer. Esto es infinitivo auristo de estío. Kai autoi esan para terúmeno y autón. La última frase no es subordinada, sino que es tenemos una conjunción aquí, y ellos, los fariseos, pero igualmente, aunque se trata de una frase no subordinada, de todos modos sí funciona como uno de estos cuatro elementos que indican el contexto en el que sucede ese entrar de él a la casa en sábado para comer pan, o para almorzar en realidad. Y ellos estaban para terúmenoi. Esto es participio de para tereo. Tereo es mirar y para tereo es vigilar. Obviamente en este caso, como sucede en otra parte del Evangelio de Lucas,
con la intención de juzgar o de ver dónde cae el Lautón. Así que primer versículo ya nos introduce en todo un contexto sumamente complejo y controversial, como lo vamos a ver. La casa de un principal de los fariseos, día sábado, cosa que en el Evangelio de Lucas es siempre motivo de conflicto. Comer el pan es la introducción a toda una gran sección que nos va a extender a lo largo de varios capítulos sobre el tema de la comunidad de mesa y estos enemigos vigilándolo para ver dónde cae o dónde comete algún error. Versículo 2, kai idou anthropostis en hidropicos en prostenautu. Y he aquí cierto hombre cierto hombre estaba delante de él, cierto hombre hidropicos. Hidropicos es hidrópico, nuestro término en castellano es simplemente transliteración del griego para referirse a una persona que padece hidropsia. Bueno, esto del contexto ya lo habíamos mencionado, sí, tal vez solo una referencia, es casi con certeza que se trata el contexto del sabato pageinartón, nos marca el contexto bien singular y bien particular de la comida o del almuerzo, la comida principal, de las tres comidas grandes que había en un día sábado, de la comida principal que sucedía de acuerdo con la ley rabínica o judía al mediodía, enseguida después del culto en la sinagoga. Flavio Josefo en su... Aló, ¿soy el único que no escucha? A ver, Ahí ahí estamos. estamos. Perfecto. Decíamos, Flavio Josefo en uno de sus escritos sobre su propia vida comenta sobre esta tradición o la legislación de la obligación de poner eh, 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 el almuerzo principal de camaradería después del culto sinagogal en el sábado. Eh, con respecto a la enfermedad del hombre del hidrópico en el versículo 2, eh, simplemente es como en la actualidad también, la hidropesía es en realidad un signo de otro tipo de patologías que pueden ser cardíacas, hepáticas, no, perdón, renales o intestinales. En el aparato digestivo es la acumulación de líquido en alguna cavidad o en el tejido. Así que en realidad no era una enfermedad mortal en sí, aunque Hipócrates en algunos escritos habla sobre esta enfermedad como terminando en última instancia en muerte, pero en sí no era una enfermedad mortal, sino que producía grandes molestias y tenía efectos bastante graves sobre la salud de la persona, ¿no? Sigo la traducción en el versículo 3 y 4, kai apokristeis ho Jesus eipen prostus nomicus kai farisaius legon ex extinto sabato terapeusai eu. Y respondiendo Jesús les dijo a los juristas o nómicos, el nómicos no es solamente un escriba, sino que es un especialista en la ley mosaica, como el que tuvimos en Lucas 10, cuando Jesús tuvo la discusión o le contó la parábola del buen samaritano, así que sus interlocutores aquí son los especialistas en la ley y los fariseos. Respondiendo Jesús les dijo a estos, diciendo, doble participio para el verbo eipen, y aquí viene la pregunta que pone sobre la mesa,
ex extinto sabato terapeusai EU. Está permitido, ex extin es legítimo o es válido, está permitido curar, terapeuo, aquí en infinitivo aoristo de terapeuo, está permitido curar en un día sábado o no. Hoy de Gesijasan, Gesihatso es quedarse quieto o guardar silencio. Pero ellos se quedaron callados, se quedaron quietos. Kai epilabómenos y asato autón kai apelicen. Y epilambano, perdón, viene obviamente del lambano, tomar, agarrar. Epilambano es tomar el turno o tomar la iniciativa. Ante el silencio de los juristas y fariseos, Jesús epilambano. Jesús toma la cuestión o tomando la cuestión o dando el paso para adelante, yasato. Yaomai, el verbo yaomai significa curar, y aquí tenemos el aoristo de este verbo, tomando la iniciativa o tomando el turno, lo curó a él y lo despidió. Apolío es despedir, pero me parece que está ligado con el lenguaje lucano para la liberación del verbo lío, referente a la liberación de quien es el cura o Jesús cura. La pregunta que Jesús pone sobre la mesa para los especialistas en la ley y los fariseos en el versículo 3 no es Listo, pastor. Gracias. Disculpen las interrupciones, estamos teniendo graves problemas con mi computadora, así que esperemos llegar a puerto. Decía, la pregunta que Jesús pone aquí sobre la mesa no es nueva, lo hemos tenido en el Evangelio de Lucas mismo, en el comienzo del Evangelio, capítulo 6, Jesús hace una pregunta básicamente correspondiente, y era en realidad una pregunta característica de la discusión rabínica, cuál es el permiso, el alcance o mejor dicho, cuál es el alcance de la prohibición con respecto al trabajo en el día de reposo en relación a, por ejemplo, la curación de un enfermo. La Mishnah en el tratado Shabbat, capítulo 7, presenta el texto tradicional o característico de la doctrina rabínica o de la interpretación rabínica sobre qué tareas están prohibidas desde el mandamiento de guardar el día de reposo, e indica 39 áreas de trabajo, y para cada una de esas 39 áreas ejemplifica 6 tareas propias. Así que es una gran cantidad de tareas que no se podían. De todos modos, nunca fue entendido esta lista tan grande, tan importante, como exhaustiva o completa en realidad, ¿no es cierto? Solamente era casi ilustrativa del tipo de tareas que no podían hacerse. Lo llamativo es que en toda esa gran lista de tareas no se incluye la prohibición de curar a un enfermo. No obstante esto, toda la discusión, en el resto de la discusión rabínica sí surge varias instancias en las que se habla sobre, más que nada, se habla sobre la curación en un día sábado, para referirse o como casos ejemplares de excepción a la ley o a la regla. Cuando un judío tiene permitido transgredir la ley del sábado. Y básicamente la regla de la transgresión permitida o no pecaminosa consiste en salvar la vida propia o salvar la vida ajena. Hay un caso en el libro de Macabeos, al comienzo del el libro de Macabeos, característico de cómo estos revolucionarios que iniciaron la guerra de los Macabeos
se dejan matar un día sábado justamente porque el ejército griego viene a atacarlos sabiendo que era el día de reposo. Viene a atacarlos un día sábado y ellos no pelean y la muerte es masiva. 1000 o más de 1000 mueren en ese ataque. Entonces los macabeos dicen, bueno, no, acá tenemos que ajustar un poquito las tuercas y si vienen a atacarnos, vamos a pelear día sábado también para que no nos pasen por encima. De la misma forma, con respecto a la curación de un enfermo, la tradición rabínica sí lo permitía en caso de que el enfermo esté muriendo y que por esa cura se evite la muerte. Cosa que no es el caso aquí. En el caso aquí del enfermo no es que está muriéndose y Jesús lo salva justo al borde de la muerte. La hidropesía no era en sí directamente mortal o de por sí, pero Jesús está planteando entonces la posibilidad de la cura, incluso cuando no se trate de vida o muerte literalmente. Jesús cura al enfermo y avanzamos con la traducción, la última sección del primer bloque sobre la curación del hidrópico, kai prosautus eipen, y a ellos les dice, aquí tenemos este giro de curar al enfermo y ahora hablarle a ellos, kai prosautus eipen, tinos himon huios bus eis prear peseita, kai ukeuteos anaspase y auton en gemera tu sabatu. Una de las tantas veces que Jesús plantea preguntas a los interlocutores con esta misma estructura. ¿Quién de vosotros no hace tal o cual cosa? Aquí tenemos una pregunta retórica que presupone una respuesta positiva. Disculpen, no es una pregunta retórica aquí, sino que y no pretende una respuesta positiva, sino obviamente negativa. Nadie, disculpen, estaba bien lo primero. Si es retórica y si pretende una respuesta positiva, todos harían esto, todos salvarían al hijo o al buey si se cae en un pozo. La pregunta entonces es, literalmente, la estructura es un poquito rara, el hijo o el buey de quién de vosotros, si se cayera dentro de un pozo, ustedes no lo levantarían o sacarían de adentro inmediatamente en un día de reposo. Como decía, la respuesta presupuesta o pretendida obviamente es todos harían esto, todos salvarían a un hijo o a un buey que cae dentro de un pozo de agua. El verbo anaspao presupone un gran esfuerzo, de modo que la situación que está planteando Jesús aquí, desde el punto de vista de la legislación judía o rabínica, es un caso ejemplar de gran trabajo realmente. Sacar de adentro de un pozo a un niño o a un buey, inclusive, a un hijo o un buey. Versículo 6, que hay uk isgisan antapocrisena y prostauta. Y no fueron capaces, no tuvieron la capacidad o la fuerza, la capacidad para retrucar o para responderle a estas cosas. Antapocrinomai es responder como tapando la boca con la respuesta o ganándole la pulseada a quien hace un planteo. Ellos no logran hacer esto. La situación que Jesús pone aquí nuevamente tiene toda la carga de tradición desde la ley mosaica. En Deuteronomio 22 y en Éxodo tenemos el texto paralelo. Moisés indica, si vieres al asno de tu hermano, el asno que le pertenece a tu hermano, lógicamente, o a su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Este mandamiento igualmente no se refiere al día sábado particularmente, pero Jesús aplica esta misma regla de la ley mosaica a la situación en un día sábado. Sí lo hace explícitamente
en el capítulo anterior, capítulo 13, cuando Jesús exorciza a una mujer endemoniada que estaba con joroba y el jefe de la sinagoga reprende a la gente por venir para que Jesús cure a los enfermos en un día sábado. Él dice, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, refiriéndose al día sábado. En el diccionario teológico del Nuevo Testamento de Kittel indica que en la discusión rabínica había básicamente dos posturas diferentes, una más estricta que que sí permitía alimentar a un animal en día sábado o dejar que el animal coma, pero no permitía auxiliar al animal. Y en la versión más o menos estricta se permitían ambas cosas, tanto alimentarlo al animal como auxiliarlo, que es la situación que Jesús está poniendo aquí. En uno de los textos de Qumran tenemos una de estas versiones, la rígida: queda terminantemente prohibido prestar asistencia al parto de un animal en el día de sábado, incluso si el recién nacido cae en una cisterna o en una zanja, ninguno deberá sacarlo de allí en día sábado. Y el Talmud babilónico nos muestra un caso un poco más laxo. No se debe rescatar en día de fiesta las crías de ganado, pero sí es lícito prestar ayuda a la madre, para que si muere el bebé, la cría que muera, pero no la madre en caso de parto, ¿no es cierto? Con respecto todavía al versículo 5 y al caso, la pregunta retórica que pone Jesús aquí, es toda una intriga para los especialistas, los dos personajes que pone en escena Jesús, el hijo y el buey, y de hecho en las copias de los manuscritos en crítica textual tenemos una variante que reemplaza a hijo por asno, como la ley mosaica habla normalmente asno y buey, así como aparece también en el catecismo menor, ¿no es cierto? El buey y el asno, ¿sí? O hijo de asno, también agregan algunos escribas para resolver el problema como el problema de que Jesús ponga como un caso ejemplar de poco valor la posibilidad de la muerte de un hijo ahogado en un pozo de agua. Dentro del lenguaje de la discusión rabínica normalmente se hablaba de casos como estos, pero no de personas, sino de animales. El argumento, de hecho, que está haciendo Jesús entonces es: si todos haríamos esto, salvamos o salvaríamos a un hijo o a un buey o a un asno, lo que sea que haya dicho, de un pozo, tanto más está permitido hacer lo que él está haciendo, curar en un día sábado a un enfermo. Versículos 7 en adelante, la segunda sección tenemos entonces del Evangelio del domingo, las instrucciones para convidados. Elegen de prostus que clemenus parabolen, epejon postas protoclisías excelegonto legon prosautus. Empezó a decirles o contarles a los que habían sido convidados una parábola, a los que habían sido convidados al banquete del sábado, ¿no es cierto?, en la casa del fariseo. Comenzó a contarles una parábola a los que habían sido convidados al ver epejon o al observar, al prestar atención, cómo estaban eligiendo, eklego es elegir, escoger, eklego, y esto es imperfecto del indicativo, una acción continuada, cómo estaban escogiendo tas protoclisías, los lugares principales, los asientos principales. Legon prosautus.
Jotan cleces hipotinos eisgamus, cuando seas, o tal vez algunas indicaciones con respecto a estos primeros términos, noten cómo Jesús también observa y está así como observador y crítico de ellos, así como ellos habían recibido a Jesús para chequearlo, como lo habíamos visto en el primer versículo. Jesús también hace exactamente lo mismo. Él presta atención a las actitudes y el comportamiento de estos judíos. Con respecto a las protoclisías a las que se refiere Jesús aquí, es parte de, o aquí tenemos retratado parte de la tradición normal del judaísmo y del mundo semita de tener un orden jerárquico en las relaciones personales y expresar este mismo orden jerárquico en la mesa y en los lugares que cada uno ocupa. Hoy día lo seguimos teniendo en el mundo occidental en los grandes banquetes formales, lógicamente, ¿no? O tal vez donde no hay tanta formalidad ni oficialidad, pero en casa también sucede eso. Normalmente el jefe de familia o una visita de honor es puesta a la cabecera de la mesa, pero en el mundo del rabinismo, del mundo judío, cada lugar estaba asignado y estaba ligado con la autoridad jerárquica del invitado. Qumran, por ejemplo, en la regla de la comunidad indica cómo debe sentarse a la mesa toda la comunidad. Cada uno debe sentarse en su lugar, los sacerdotes primero, los ancianos segundos y el resto de la gente según su rango. Entonces serán consultados respecto de la ley y de cualquier consejo o cuestión que se presente ante la congregación, cada uno aportando su conocimiento al concilio de la comunidad. Pero nadie debe interrumpir a su compañero antes de que termine, ni debe hablar antes que uno de rango superior. Cada uno hablará en su turno que le corresponda. Está describiendo aquí una asamblea en la que se discuten las cuestiones de la comunidad, obviamente, pero no solamente la jerarquía marca el orden en el que cada uno habla, sino también el lugar que ocupa. En un banquete, y en un banquete formal como es este en el que Jesús está convidado, obviamente esto sucedía. Todavía más con respecto a las sillas principales o a las primeras sillas, Jesús reprocha esto particularmente de los fariseos y de los escribas en los textos que tenemos en pantalla, y Santiago en su carta indica que esto no ha de suceder así dentro de las iglesias. Esta carta, este texto de la epístola lo tuvimos hace poco en el leccionario, justamente reprochando, o mejor dicho, instruyendo a la iglesia cristiana de no mantener la práctica judía de poner a alguien adinerado o poderoso en lugar privilegiado y al más pobre en el lugar inferior. Seguimos todavía, versículo 8 entonces. Jotan cletes hipotinos eisgamus, cuando seas invitado por alguien, por uno, a una, gamos, es una boda normalmente, pero en plural puede referirse a un banquete simplemente, no a una boda, un casamiento, sino a una comida formal o importante, que es este el caso. Cuando seas invitado por alguien a un banquete, me cataclices eis protoclician, no te reclines en la silla principal. Mépote en timóteros su que clemenos hipautu, no sea cosa que uno más honorable, aquí tenemos en timos, timos o timé es honor, honra, y entimos es cargado de honra, uno más honorable, comparativo, más honorable que tú. Aquí la comparación en griego se marca con genitivo. No sea cosa que uno más honorable que ti sea o haya sido invitado por él, por el mismo tinos de arriba, ¿no es cierto? Cai el zon José cai autón calesas ereis hoy, y viniendo el que a ti y a él
los llamó y te dirá a ti, dos tuto topon, dale el lugar a este. Kaitote arxemetais gines tonescaton topon categein. Entonces empezarás a tomar o a descender catejo, empezarás a tomar el último lugar, tonescaton topon, meta aisgines, con vergüenza. La estructura esta que pone Lucas de empezarás con vergüenza a tomar este lugar muestra casi como que ralentiza la imagen o la cámara para exponer la gravedad o la vergüenza terrible que está pasando el tú al que le está hablando Jesús. Una indicación con respecto a cataclino, el verbo cataclino, reclinarse. Joaquín Jeremías en varios libros suyos indica que esta postura de comer reclinado en realidad no era la forma normal o cotidiana de comer. Normalmente se comía no recostado, sino sentado, no sobre una silla, sino sobre el suelo generalmente, a nivel del suelo. Pero sí se recostaba para una comida lujosa o formal como la que tenemos aquí. Noten cómo Jesús está poniendo justamente el caso en cuestión que está viendo allí, como todos buscaban el lugar principal dentro de la mesa o en el banquete, y cómo comienza ya a hablar aquí de aquello hacia donde va a desembocar, cómo comienza a hablar en términos de timé, honra, y de aisgine, vergüenza. Honor, vergüenza es un gran tema dentro del mundo greco-romano y del judaísmo también de Jesús. Últimos versículos al 10 y 11, perdón, al jotancleces, pero más bien, o sino más bien, cuando seas llamado, seas invitado, por eusteis anapese eistones tontopon. Al ir, o al presentarse, échate, tírate. Anapipto es un poquito más brutal o un poquito más violento que el verbo cataclino. Cataclino es recostarse y anapipto es echarse. Échate en el último lugar. Ginajotan el cejo que clecose ereis hoy, para que cuando venga el que te ha llamado, el que te ha llamado a ti, te dirá a ti, file, amigo, pros anabeci, pros anabaino es el verbo este, es imperativo auristo, pros anabaino es ascender o adelantarse para ascender. Amigo, asciende o sube a Noterón, más arriba, refiriéndose obviamente no a un movimiento vertical, sino a la escala jerárquica de la que estábamos hablando recién. Tote está ahí. Roberto, vaya nomás, un abrazo. Tote está y soy, doxa en opion panton, ton sinanakeimenon soy. Entonces habrá para ti gloria delante de todos los que están recostados junto contigo. Sin anakeimai, es el verbo que tenemos aquí, dos prefijos o dos preposiciones, sin y aná, y el verbo keimai es estar puesto o recostado. Así que los que están recostados junto contigo. La recomendación entonces, o después de la advertencia del versículo 9 o 8 y 9, cuando te inviten a la fiesta no te pongas en el primer lugar, no sea cosa que suceda toda esta vergüenza, sino más bien cuando te llamen, la recomendación de Jesús es exactamente la opuesta, echarse al último de los lugares para ser ascendido luego por el que invitó. Entonces sí habrá gloria o honra delante de los que están juntos a la mesa. Jotipaz jojipson geauton tapeino cesetai, porque todo el que se exalta a sí mismo será humillado,
KJ peinon geauton, y el que se humilla a sí mismo, hypsothesetai, será enaltecido. La indicación que Jesús da en forma positiva, esto de ir a lo último a fin de ser levantado por el hospedador, la tenemos en la tradición sapiencial, en Proverbios, el texto canónico, y en Sirácides, texto deuterocanónico, así como también en la tradición rabínica, un texto sumamente similar al nuestro aquí. Siéntate 2 o 3 puestos más abajo del que te corresponde y quédate allí hasta que alguien venga a decirte, sube unos cuantos puestos, no te vayas directamente a los puestos de cabecera, porque puede ser que alguien te diga, siéntate en otro sitio. Es mejor que vengan a decirte, sube, sube, que te obliguen a desplazarte diciéndote más abajo, más abajo. Notable como la tradición rabínica tiene básicamente la misma instrucción que Jesús está poniendo aquí en el versículo 10. Jesús cierra nuestro texto entonces con esta gran fórmula o dicho de la gran reversión o la reversión divina, que la tenemos también en Lucas 18, unos capítulos después. Todo el que se exalta a sí mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo será exaltado o levantado. El pasivo de los verbos será humillado y será exaltado al final. Ese pasivo es lo que normalmente se llama pasivo divino. No lo tenemos a Dios como sujeto explícito aquí, pero sí es el sujeto tácito de ese verbo. Él es el que humillará al que se exalte a sí mismo, y Él es el que exaltará al que se humille a sí mismo. Bien, hermanos, si hay preguntas sobre la traducción o sobre el texto en general, alguna observación que ustedes quieran traer. Creo que no pasó todo bien. Muy bien, gracias a Dios no se nos está apagando de vuelta la computadora. Esperemos que aguante un poquito más esta computadora. Por eso, preguntas, aprovechamos el tiempo. Sí, sí. Quería compartir algunas cuestiones de contexto de nuestro texto. Por un lado, contexto dentro de Lucas, donde está ubicado nuestra perícopa, y también contexto cultural, especialmente como podemos ver a simple vista, hay mucho de esto y mucha carga en torno a esto. Una de las cuestiones de contexto es que esta no es la primera curación que sucede en Lucas en un día de reposo. Ya hemos hecho un poquito de referencia a esto. Tuvimos esto en el capítulo 6, cuando Jesús enseña en una sinagoga. El contexto no es la casa y un banquete, sino la sinagoga misma, el culto. Y allí acechan los escribas y los fariseos a Jesús para ver si sana en un día de reposo a alguien, a fin de acusarle. Versículo 7, exactamente el mismo cuadro, aunque un poco más explícito todavía allí en Lucas 6. También más explícito el hecho de que Jesús conocía lo que estaban pensando, y por eso hace el planteo idéntico casi al nuestro. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Noten cómo Jesús aquí no está curando tampoco a uno que se está muriendo por la sequedad de su mano derecha, sino simplemente que es un enfermo. Pero cómo Jesús lo pone aquí en el versículo 9 en términos de vida o muerte realmente, de dar vida o quitar la vida, casi en los términos en los que el Catecismo Menor también describe el hacerle bien o el hacerle daño al prójimo por omisión, básicamente, ¿no es cierto? Pero Jesús aquí lo está poniendo en términos de dar vida o matar, a la misma curación que él hizo allí en la sinagoga o ahora también en nuestro texto. Esto pone en órbita la discusión que yo había indicado anteriormente, que la hidropesía, que es el caso de Lucas 14, no es tan grave, no es de vida o muerte, entonces no se aplicaba la ley rabínica o la interpretación rabínica de la prohibición de trabajar un día de reposo, pero desde la perspectiva de Jesús, una enfermedad como una mano seca o la hidropesía
evidentemente está puesta en el mismo marco de dar vida o quitar la vida al enfermo al que se puede servir y curar. Jesús cura al enfermo así también, y esto llena de furor y los mueve a los líderes religiosos a buscar cómo hacer algo contra Jesús. Primer episodio que realmente tiene todos los mismos rasgos que nuestro texto. Otro texto todavía, Lucas 13, nos presenta un cuadro muy similar a ambas historias también, a la de Lucas 6 y a la nuestra de Lucas 14. Otra vez Jesús enseñando en una sinagoga, esta vez una mujer poseída por un demonio, y tenemos en ese caso, en esta historia de Lucas 13, la situación particular de que el principal de la sinagoga se enoja y reprocha a la gente por venir a curar sus enfermedades en día de reposo. El reproche es propio para la interpretación rabínica. 6 días hay en que se debe trabajar, en estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Obviamente la interpretación presupuesta es que la cura es un trabajo y por lo tanto está excluido como legítimo en un día de reposo. En este texto tenemos otra vez como habíamos ya citado, la pregunta que hace Jesús, y allí sí, en términos de buey y asno, no buey e hijo como Lucas 14. Y notable también, obviamente, el lenguaje de la posesión satánica, como habla de atar y desatar. Lío es el verbo, así uno de los verbos que utiliza Lucas, y deo es el otro. Lío está obviamente relacionado con epidío, que es apolío, que es el verbo que utiliza nuestro texto. Entonces no es en Lucas 14 que Jesús solamente despide al hombre, sino que lo libera al hombre. Otro tema de contexto dentro del Evangelio de Lucas es el conflicto creciente con los fariseos y los juristas o los maestros de la ley, entre aquellos episodios, particularmente el primero de la sinagoga en el que Jesús cura a ese hombre con la mano seca, y nuestro texto Lucas 14. En el medio hubo un gran progreso en el conflicto y en la enemistad entre ambos, marcado particularmente por el capítulo 11 de Lucas, cuando Jesús pronuncia los terribles ayes en contra de los fariseos, 3 ayes en su contra, y 3 ayes en contra de los maestros de la ley o de los intérpretes de la ley. Esto hace que entonces ellos acechen a Jesús, versículo 54, acechen a Jesús para buscar atraparlo. La imagen explícita que Lucas nos pone aquí es la de una caza con Z, de una presa, Jesús, a fin de matarlo o a fin de lograr apresarlo y condenarlo. Los ayes que Jesús pronuncia, obviamente, como justo el domingo pasado tuvimos con el leccionario trienal, los ayes son formas propias de un canto fúnebre. Jesús canta como si ya estuvieran muertos estos fariseos e intérpretes de la ley bajo la condena divina por la rebeldía o por la perversión de ellos. Nuestro texto, capítulo 14, tiene este antecedente, nada menos que este grave antecedente de enemistad abierta entre Jesús y los que estaban convidados también junto con él en el banquete. Un comentarista del texto del Evangelio de Lucas, Luke Johnson, él señala lo que está pasando en nuestro texto. Aquí tenemos una sumatoria de cosas que son realmente explosivas. La curación en día de reposo ya viene con su historia previa, y aquí es sumada con el conflicto creciente con los líderes religiosos, más todavía ahora el contexto de comunidad de mesa en el que Lucas 14 nos introduce. Lucas 14 abre
toda una sección que va a extenderse hasta el capítulo 16 inclusive, en el que la comunidad de mesa o el partimiento del pan y compartir el pan es o la escena en la que está sucediendo la discusión o el tema de discurso de Jesús. Y ese contexto de comunidad de mesa es altamente delicado tanto para los opositores de Jesús, fariseos y escribas. Sentarse a la mesa con alguien era muestra de reconocerlo, de valorarlo y de decir, ese es igual a mí y yo respaldo lo que él hace. Por esto la crítica que vamos a tener enseguida, después en capítulo 15, los fariseos y escribas criticándolo a Jesús porque se sentaba a la mesa con pecadores y publicanos, y que abre entonces las tres parábolas de la oveja, la moneda y el hijo perdido, ¿no? Para los fariseos y escribas, la comunidad de mesa era un tema sumamente delicado. No se podía sentar a la mesa con cualquiera, sino con alguien puro y que hable cosas puras. Y para Jesús y la iglesia cristiana, la comunidad de mesa obviamente también era un contexto y un escenario sumamente importante, fundamental. Jesús marca que el reino de Dios ha venido, sentándose a la mesa con aquellos que él está recibiendo en la salvación, y avanza en la práctica de comunidad de mesa hasta la comunidad de mesa por excelencia en el sacramento del altar, así que va a instituir Jesús hacia el final del Evangelio de Lucas. Para los cristianos, sentarse a la mesa era nada menos que recibir el cuerpo y la sangre de Cristo y tener unidad, comunión completa con aquel con el que se participaba de esta mesa. Era el contexto propio de la celebración de la salvación abierta por Cristo. Así que para todos ese tercer contexto, el cuadro amarillo, el contexto de comunidad de mesa, tanto para Jesús, los cristianos y los judíos, era un contexto de suma carga de significado y de conflicto. Así que Luke Johnson entonces dice, cuadro azul, cuadro verde, cuadro amarillo, imposible que la cosa no estalle. El estallido es inevitable y es lo que está pasando en nuestro texto. Jesús cura, podríamos decirlo así, descaradamente delante de todos los líderes religiosos a uno que no necesitaba ser curado desde la perspectiva del rabinismo o de la ley, desde la ley rabínica o farisaica. Y hacer esto, transgredir el sábado a conciencia, en forma abierta, era castigado con la lapidación. Jesús merecía entonces la muerte, Jesús merecía ser lapidado. Algunos comentarios particularmente sobre el banquete del día de reposo. Algo de esto ya hablamos, pero quisiera repasar un poquito porque me parece importante para la comprensión de lo que está pasando aquí. Todo debía quedar preparado desde el viernes, el día de la preparación. El sábado no se podía cocinar, ni calentar, ni poner a la mesa nada. Todo ya tenía que estar dispuesto desde el día sábado. El día sábado obviamente era un día no de tristeza y de humillación, sino de celebración y fiesta, porque era el reconocimiento o era de algún modo el volver al orden creacional del sábado original, del primer día séptimo, cuando Yahvé celebró y se gozó en su creación, en su trabajo. Entonces, ese día había que vestirse con ropas especiales y, como decíamos, no se tenían 2 comidas grandes, sino 3 comidas grandes como signo de la abundancia de la creación. La comida principal es al mediodía, después del culto sinagogal, e incluye entretenimientos para los invitados, o en la misma línea con el mundo greco-romano, donde había discusiones de algún tema de interés. Si era teológica la discusión, había que poner a alguien que hablara cosas puras, así como la comida debía ser pura. Al final del día, el judío debía orar
de esta forma: bendito eres tú que haces distinción entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y los gentiles, entre el séptimo día y los demás días de trabajo, entre lo puro y lo impuro, entre el mar y la tierra seca, entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, entre los sacerdotes, los levitas e Israel. Bendito eres tú que ordenas la creación. Notable la oración, obviamente, con toda la raíz del Antiguo Testamento, tanto de Génesis 1 como también de la ley mosaica, que indica que hay que guardar el día séptimo porque el séptimo día descansó Dios de su trabajo de la creación. Pero marca especialmente no solamente el ordenamiento de los tiempos, marca el inicio de la semana o el final de la semana, mejor dicho, y marca o pone en orden las cosas, quién es de Israel y quién está fuera de Israel, quién es sacerdote, quién es levita, quién no lo es, qué es sagrado, qué es profano, qué es un tiempo santo y qué es un tiempo impuro, sino que toda esta celebración del sábado eh, eh, es confesión de lo ordenado de este Dios y de cómo este Dios creó las cosas con una estructura determinada. En nuestro texto el tema de la estructura determinada es bien palpable, especialmente por la estructuración de los lugares de honor a los que hace referencia Jesús y que critica Jesús realmente, y al uso de esos lugares entonces estructurados en términos de honor y vergüenza. Francis Malina, un exégeta del Nuevo Testamento, dice: el honor consiste básicamente en una reivindicación del propio valor socialmente reconocido. Es una reclamación del propio valor junto con el reconocimiento social de ese valor. En el mundo grecorromano se obtenía honor y se salía de la vergüenza por dos vías: por contienda pública. No estamos hablando aquí de pelea cuerpo a cuerpo, una pelea física, pero sí una pelea de honor. Por ejemplo, y haciendo una gran invitación a otros pares, era un desafío de honor que tenía que ser devuelto y respondido, y esto generaba un círculo vicioso o virtuoso de honor, ¿no es cierto? Uno honraba al otro y desafiaba al otro, entonces había que volver a invitar al otro para no quedar humillado. O se podía obtener el honor por asignación pública. Alguien humillado injustamente era exaltado por otro más importante, marcando públicamente o señalando públicamente que ese que había sido injustamente humillado debía ser honrado por todos. Ya hemos mencionado esto en algún momento, o con este grupo del histórico o con el del trienal, el caso de Asuero en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther, cómo es reivindicado el tío de la reina Esther públicamente después de haber sido casi ejecutado en la horca. Un caso similar, obviamente, de reivindicación del honor en forma pública es la misma resurrección de Cristo, humillado delante de todos en la desnudez y vergüenza de la cruz, pero el Padre lo resucita para demostrar su justicia delante de todos. ¿Qué hace Jesús en estos últimos versículos y especialmente con la gran frase sobre la gran reversión del que se enaltece será humillado y del que se humilla será enaltecido? Traigo ahí el comentario de dos autores. J. Creed dice: introducir esta porción, Lucas 14, 7 al 11, como parábola, da la clave precisa para su interpretación. Es decir, el pasaje no es directamente una normativa sobre el comportamiento más adecuado en un banquete, sino que esos buenos modales que hay que guardar en una fiesta constituyen una analogía con la actitud que exige la participación en el reino. El autor como Johnson también discuten por qué Jesús llama a esto, o Lucas, perdón, llama a esto
parábola, cuando en realidad no está contando una historia ficticia, sino que está hablando del comportamiento de los fariseos así invitados y de cómo deberían comportarse en realidad. Creed dice entonces, lo de parábola sí se aplica porque Jesús no está instruyendo sobre cómo hay que portarse en una comida. Eso no le interesaba a Jesús. Lo que le interesaba a Jesús era tomar esto como una imagen o una analogía para la humildad con la que se entra en el reino, se participa en el reino. Luke Johnson, otro comentarista, dice, Jesús suena aquí como, esto no es literal, son solo frases que resumen sus ideas. Jesús suena aquí como uno más de la tradición rabínica. Si nos quedamos aquí, esto es pura banalidad, dice Johnson. Si Jesús solamente está reproduciendo proverbios o eclesiásticos, sirácides, o la tradición rabínica de no buscar, no ambicionar los mejores lugares, sino los más humildes para ser exaltado por otro, como habíamos visto, lo tenemos a Jesús hablando cosas que no tienen importancia realmente. Y dice Johnson, el versículo 11 representa una reversión de ese orden de honor-vergüenza que el mismo versículo 10 parecía como afirmar, pero que en realidad está siendo ironizado o parodiado, como que lo que dice Jesús en el versículo 10, mas cuando fuere convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Dice Johnson, Jesús en realidad se está burlando de este tipo de ideas y la burla es expuesta en cómo funcionan las cosas en el reino, no por búsqueda de exaltación, ya sea agarrando el primer lugar o el último lugar como estrategia para la exaltación. En el reino las cosas funcionan por no entonces una contienda pública de honor, sino por asignación pública de honor contra toda expectativa de uno, del que está en cuestión. Tres sermones de Lutero, dejo ahí el material, pero me voy a concentrar solamente en uno de estos. Lutero predica, o tal vez voy al resumen final de los tres sermones, pues estamos más que pasados de tiempo. Predica varios sermones sobre nuestro texto. En la década del 20 golpea fuertemente contra Roma y contra los fanáticos. Y en la década del 30 predica dos sermones. El de 1533 es realmente un buen sumario de nuestro texto. Lutero dice así en 1533, el texto habla de dos temas, la disputa sobre el día de reposo y la autoglorificación de los fariseos. Con respecto al día de reposo, versículos 1 al 6, Lutero dice, bueno, esto era altamente estimado por los judíos al punto de juzgar a Cristo por la curación, pero Cristo reprocha la estupidez de ellos que toman el cumplimiento del mandamiento del sábado solamente como una cosa externa y no del corazón, o no ligada a la palabra. Lo que santifica al día de reposo es la palabra. La palabra de Dios es el verdadero santuario que santifica todo lo que toca. Aquí Lutero está reproduciendo conceptos del Catecismo Mayor en su comentario sobre el tercer mandamiento de santificar el día de reposo. Sobre el uso egoísta de la vocación en el mundo, la segunda sección, Lutero dice, Cristo no está golpeando aquí el orden jerárquico que tiene que haber en una sociedad. La estructura social propia del orden creacional incluye honor y poder. No es esto lo que critica Cristo, sino la ambición y usurpación de honor. La vocación concede honra y poder o no, es decir, una vocación de rey, de príncipe, de doctor o de lo que sea exaltado socialmente hablando, o de sirviente y trabajador no exaltado socialmente hablando, la vocación que sea solamente es para servir al prójimo.
Cualquier otra pretensión de beneficiarse a sí mismo es lo que está siendo condenado aquí. Así que para Lutero, en este último sermón, la última sección sí habla de las cosas en el mundo y de cómo vivimos nuestra vocación en el mundo. No habla de las cosas espirituales. En la década del 20 él sí había tomado esto en términos espirituales. Dice, no habla del orden social en estos últimos versículos, sino de la humildad de corazón como virtud cristiana, que luego se expresa también en el orden del servicio mutuo dentro de la iglesia. Pero allí en la década del 20 Lutero tomaba esos últimos versículos, la parábola de los lugares más importantes o menos importantes, como una metáfora para las cosas espirituales, para la humildad del corazón, no hablando de las estructuras sociales. En la década del 30, Lutero dice, si esto habla de las relaciones humanas, de las relaciones en el mundo y de la mano izquierda directamente, del orden social y de cómo cada uno vive su vocación, ya sea rey o sea sirviente, sea amo o sea esclavo, sea doctor o pastor, o sea oyente y miembro, cómo cada uno vive su vocación, no con egoísmo, ni ambición, ni usurpación de poder y honor, sino para servir a otro y ocupando el lugar que le es asignado, la honra que le corresponde, pero asignada desde afuera. Las otras lecturas son realmente apropiadas y nos ubican especialmente en quién es este Cristo que está aquí jurando y reprochando la pretensión de soberbia. Es nada menos que Yahvé, Señor del sábado, que cura y que cumple el sábado en su propia persona. Él es nuestro reposo. El sábado lo señalaba a él, de modo que cuando él llega, él da cumplimiento y final a la ley mosaica que regulaba con prohibiciones. Él es nuestro reposo, de modo que lo que él hace es sábado. Es el sábado que nos da descanso, porque él es nada menos que Yahvé, quien no descansa y quien nos abre participación en su verdadero descanso, no por prohibiciones reglamentarias, sino por participación en su salud, en su salvación y en su voluntad de servicio al otro. El Salmo, el Proverbios es uno de los textos que ya hemos leído, indicando no exaltarse delante del rey. Ahora el texto es bien relevante, como decía, por exponer que el mismo rey que juzga es quien está aquí, viendo cómo se exaltan a sí mismos los fariseos. Lo mismo sucede en el Salmo 2, la necia exaltación o torpe exaltación de los poderosos de la tierra delante del Hijo, delante del Mesías, en lugar de ser prudentes y humildes delante de Él. Y el texto de la carta a los Efesios nuevamente es una exhortación paulina a andar de acuerdo a la realidad en la que fuimos participados, la realidad trinitaria de la unidad o del servicio mutuo. Fantásticos todos los textos estos para nuestro domingo. Solo para hacer un resumen, más que nada en términos de tema del que vamos a tratar el domingo, uno podría decir, bueno, son dos partes y dos partes muy separadas. Una es una curación y el otro es la discusión sobre la humildad y el reproche contra la soberbia y pretensión que tienen estos. De todos modos, creo que el contexto de banquete del día de reposo pone una unidad a todo esto. El banquete del día de reposo dentro de la comprensión judía era lo que correspondía enseguida después del culto, es el efecto del culto, y generaba para un judío la idea de que aquello que acabamos de celebrar en la iglesia, en el culto, ahora lo celebramos con una comida. Es el efecto
que nos da participación en el paraíso original. Para el judaísmo esto era utilizado, como vimos en nuestro texto y en la oración del Talmud, también como objeto de jactancia. El banquete era un banquete de soberbia y un banquete en el que las divisiones y separaciones entre Israel y gentiles, más santos y menos santos, eran marcadas y era también celebrada. Así que el banquete del día de reposo en el judaísmo era básicamente una ceremonia que alimentaba la jactancia y la soberbia de la carne y alimentaba esta competencia de poder y honor. Nuestro texto nos presenta a un Jesús que habla del banquete del día de reposo en términos totalmente diferentes. El banquete del día de reposo es tiempo sí de celebración, es efecto del culto y es el signo del paraíso aquí en la tierra. Después del culto vivimos el paraíso en la tierra, pero no en términos de jactancia, soberbia o competencia de poder, sino precisamente lo opuesto, en términos de servicio al prójimo en virtud de la historia de salvación. Él es el cumplimiento del sábado. Así que el sábado no solamente es recuerdo de la creación, como lo hacía el judaísmo, sino es celebración del segundo artículo del credo. Él es el cumplimiento del sábado. Él es nuestro sábado, nuestro descanso, porque Él llevó nuestras cargas y nos da a cambio su salud. Y todavía más, celebramos el paraíso aquí en la tierra con miras al fin de los tiempos, cuando Él juzgue y reivindique dando honor a quien él decida dar honor y humillando a quien le corresponde a él humillar. Nuestro texto entonces nos abre la celebración del banquete del día de reposo, no limitándolo al primer artículo, creación, una creación ordenada, sino abriéndolo al segundo artículo, Cristo mismo presente en el banquete de celebración y haciendo de nuestros días de reposo y nuestras semanas impactadas por el día de reposo, paraísos aquí, con miras a aquel fin en el que vamos a celebrar definitivamente el día de reposo eterno y en el que antes Él va a juzgar, reivindicando y exaltando a quien corresponda de acuerdo a su criterio y no al nuestro. En Él, en su carne, hallamos nuestro descanso escatológico del fin de los tiempos. Y es a quien le corresponde asignar honor. Y lo hace, de hecho, en el culto al justificarnos. Así vivimos el día de reposo como paraíso aquí en la tierra nosotros, santificados y justificados por su palabra. Esto es lo que hace santo es al día de reposo, al domingo, su palabra con la que Él nos perdona, nos une a su Hijo y nos da participación en su salvación y enviados al mundo para servir, así como Jesús se abre en ese banquete post-culto, sale del culto a servir al que lo necesita y al que Él toma como en riesgo de vida o muerte por su necesidad. No vamos a detenernos en las citas del catecismo, pero queda en el PowerPoint para la consideración, hermanos. Si hay preguntas o comentarios, bienvenidos para hacerlo. Gracias, pastor, por el estudio. Realmente interesante esa última parte que estaba trayendo en cuanto a sería vida litúrgica, ¿no? Lo que es ah, el resultado, ¿no? De recibir el Evangelio y el amor al prójimo y el servicio al prójimo. Como luego también decimos, ¿no? Recibimos en el banquete el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, como luego coloca también el pastor, ¿cómo se llama? En su libro Harrison,
ten piedad, Ujú, la bolsa vacía, ¿no? ujú. Llevamos la bolsa vacía, recibimos amor, misericordia, perdón, pero es para dar al prójimo, es decir, traigo perdón para ti, traigo misericordia para ti, traigo amor para ti que no es de nosotros, sino nos fue dado de Cristo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y esto está directamente ligado, obviamente, otra vez con, no, me parece, nuestro texto y en torno a la ceremonia de banquete de día de reposo en el judaísmo, nos está dando mucho material bien interesante para cómo entendemos al culto, cómo entendemos el, el mismo día de reposo entero, lo que viene después del día del culto, por ejemplo, en el domingo, en el culto dominical de la mañana o de la tarde, y cómo, qué efecto tiene en esa misma celebración que ocupa todo el día, y cómo ese día santo santifica el resto de la semana. En el judaísmo, con esta perspectiva de solamente ligada a la creación como obediencia al mandato creacional de séptimo día se descansa porque Dios descansó y puso orden separando cosas un día de otros, una gente de otra, lo santo de lo puro de lo impuro. Esa comprensión propiamente del judaísmo, definitivamente una comprensión del día de reposo bajo la ley, es quebrada por este Jesús que no solamente condena la soberbia y la dureza de corazón de los fariseos, sino que reformula en términos, como decíamos, trinitarios la celebración del día de reposo. Él está en el centro de ese día de reposo. Él es el día de reposo por excelencia, y lo es no como legislador, sino como dador de todo bien. Él nutre a su iglesia del perdón que ahora la iglesia, con la que la iglesia sale a la vida cotidiana, o él nutre a la iglesia de todos los beneficios, así como lo que el catecismo mayor describe al sacramento del altar, el alimento cotidiano, la medicina saludable y consoladora, el antídoto contra todo veneno con el que tantas veces padecemos. Aquello que recibimos en el culto dominical es ese gran antídoto y nutriente para salir a hacer por el otro aquello que Él hizo primero por nosotros, como bien recordás del texto de Harrison, ¿no? Precisamente esa imagen tenemos en nuestro texto, ¿no? Y creo que pone sobre la mesa este tema para tratar con nuestras congregaciones en la predicación, cómo entendemos al día de reposo y cómo ese día de reposo repercute en toda nuestra vida, no al modo judío solamente limitado con la ley creacional, sino al modo trinitario, que pone a Cristo en el centro, pero que nos abre o envía en el Espíritu al servicio al prójimo y a entregar al prójimo aquello que hemos recibido de nuestro Señor en su mesa especialmente, y en el púlpito, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Samuel. Hermanos, estamos bien pasados de tiempo, hoy ha sido un poco accidentado todo esto, así que vamos a ir concluyendo. Vamos a hacerlo orando juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.